el doctor Luis Sanabria, que disertará sobre buenas prácticas ganaderas sostenibles con criterios en producción primarios de bienes de origen animal. El doctor Sánchez Sanabria es médico veterinario, zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoonosis de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizando una maestría en seguridad alimentaria. También es diplomado en vigilancia epidemiológica, planificación estratégica y análisis de riesgo de salud animal, en enfermedades zoonóticas, en bienestar animal, en cadena vacuna, como así también en gestión de calidad total e inocuidad de los alimentos. Luis, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, porque zoonosis ya sería demasiada presunción, simplemente zootecnista. Tenemos ese injerto, trabajar la parte médica y la parte zootecnista. Bueno, la charla en un principio, como dice ahí, una práctica que vamos a hablar sobre buenas prácticas ganaderas sostenibles, y después realmente dudé en mantener la palabra sostenible, porque la pregunta sería, ¿es mejor hablar de sostenible o hablar de sustentable? Creo que ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, como siempre, un gusto. Agradezco mucho al señor presidente y a todo su staff de colegas y amigos volver a regresar acá con ustedes. Es un placer. Y sobre todo para celebrar 50 años de esta facultad, que también me honra estar en un momento histórico de la facultad. Eso es algo agradable. Pero algo que me llamó la atención desde un principio fue lo que decía el doctor Osvaldo. Problemática de la producción. Y además, problemática actual. ¿Será cierto? Yo pienso que no. Ya lo dijo mi antecesor y lo han dicho los demás colegas. Esto es repetitivo, es de moda. Hoy es de moda porque estamos siendo todo el Mercosur potenciales de proveedores de alimentos a los países que demandan. Y unos nos van a pedir más cosas que otros, empezando por la pauta de Europa y Japón, que nos dicen, quiero que me des un producto que no me haga daño. Y esto versa desde el 1985, cuando el primer caso positivo de vaca loca en el Reino Unido. Sin embargo, problemática del siglo pasado, creo que este es el documento que más nos permite sustentarlo. Una novela, no ficción, un libro, escrito por un par de personajes, una señora novelista y otra señora ambientalista, que en el año 64 dice, exponen un documento que en castellano se venía a llamar máquinas animales, la nueva agroindustria. Y en ese momento del 964 ya se hablaba de prácticas tradicionales que lastimaban al individuo, a los animales. Pero en ese mismo 964 ya se hablaba del uso y el abuso de antibióticos. Por hablar de la época moderna, porque hay documentos más atrás del siglo XVII, XVIII, XV que ya hablan también de esto. Entonces, y de ahí nace la famosa, el Comité Bramble, y que generan el famoso concepto de las Five Freedoms, que han sido mal traducidas, porque no son libertades. Esa es una mentira, con todo respeto, y que nos ha causado mucho problema. Son necesidades, satisfacerle las necesidades al individuo dentro del gran concepto que es el bienestar animal. Esto es en 1964. Para colmo, en este año de 1987, la FAO y las Naciones Unidas le dan la tarea a una exministra noruega para trabajar el tema de el primer concepto que se maneja como es un solo planeta. De ahí viene la primera historia de un solo planeta y de la importancia de combinar todos los conceptos que en alguna forma los tenemos presentes, pero que no les damos mucha pelota, porque, como lo decía yo ayer con algunos colegas, y lo digo con mucho respeto, en ganadería de carne, es donde estoy inmerso, seguimos haciendo prácticas ganaderas de hace 75 años. Y creo que lo han conversado de alguna manera, el tema de la resistencia, creo que ese es un reflejo claro
de que se siguen haciendo prácticas. Esa tontería, por no decir estupidez, de meterle ivermectinas a los animales nomás porque sí al entrar, digo, es ilógico. Y lo conviertes con el ganadero y no te cree, porque lo que dice es, vos lo que querés es sacarme mi plata, yo lo sé hacer mejor. Antes de que vos nacieras yo era más ganadero que vos. En fin. Para colmo, siglo XXI, la FAO emite un documento que se llama La huella o la sombra de la ganadería, tratando de ayudarnos a la parte ganadera, y lo que hicieron fue potencializar el estigma de que la ganadería es el coco de la contaminación ambiental por los efectos de esos gases invernadero. Y sí, sí es cierto, pero nada más contribuimos con un 18%. ¿Saben qué contamina más? La producción de arroz. ¿Saben qué contamina más como gases de efecto? La producción de cemento. ¿Saben qué contamina más? La producción de gas frión, del gas de aire a los climatizadores. Y ahí yo no he escuchado ningún reclamo, nunca. Siempre la ganadería. Y hoy podemos decir que para poder estigmatizar un proceso, tenemos que conocer el análisis, hacer un análisis de ese ciclo de vida. ¿Qué cuesta, qué impacta producir 1 kilo de carne, 1 kilo de leche, un tomate, una semilla de café? Y como lo escribo ahí, yo creo que es un derecho que no podemos perder como país, cualesquiera, el tema del derecho a la seguridad alimentaria. Debemos de perderle el miedo a esto. Y hay mucha información que lo fundamenta. El doctor Bloom, que se caracteriza como uno de los, el pionero, el primer biólogo en Bristol, que instaura obligatoriamente la asignatura de bienestar animal en la carrera de medicina veterinaria, él lo dijo muy claro, vean ustedes, ¿no? El sistema silopastoril es 9 veces menos utilizada la tierra y 6 veces menos el tema de agua para ganar kilogramos de peso. O sea, es cuestión nada más de sentarse a analizar y dejar de tenerle miedo a esto. Porque nos siguen comiendo. Y nos siguen comiendo porque saben que los que estamos en este ambiente estamos totalmente descomunicados. Está desarticulado en donde le pidas. Y esto es un golpe que no nos vamos a quitar hasta que no lo entendamos. El proceso del ciclo de vida no es otra cosa más que simplemente tener una serie de dinámicas y de posibilidades de conocer qué nos cuesta producir. Y de ahí nace justamente el tema de que para, por ejemplo, 1 kilogramo de carne se requieren 15,000 litros de agua. Y de esto hay mucho más, ¿no? Y bueno, el tema de los gases metano y un montón de cosas que no quiero ahondar porque no nos da el tiempo, pero que sí recomiendo, sobre todo para la gente que estamos en esto metidos, que tenemos que empezar a racionar, a ser más racionales con los procesos y dejar de seguir haciendo tradicionales prácticas que no nos llevan más que simplemente a fracaso, fracaso y fracaso. Un amigo muy querido, mi compañero mío de la facultad, que le llaman el Steve Jones de la lechería, ¿no? En este año, el 2014, todo el mundo aplausos con él, ¿no? Pero a los 5 años, fue estigmatizado. Y hubo videos en donde sus trabajadores se demostró las malas prácticas y la crueldad con la que trabajaban con los animales. Y Mike tuvo que salir a decir, lo reconozco, pido perdón, pido disculpas, no tanto porque fuera, digamos, su prioridad, ¿no? Simplemente porque a partir del video se empezaron a bloquear la venta de todos sus productos en las cadenas comerciales y eso le costaba mucha plata. Habló de que se corrió a la gente. ¿Por qué les pongo esto? Porque algo que se nos está olvidando los veterinarios es que aquí estamos sentados puros conversos. Necesitamos sentar aquí a la gente que nos está mirando de fuera, a la gente que sigue pensando que hacemos las cosas mal o que no las hacemos por los errores que se ha cometido, desgraciadamente, por algunos colegas que lo han hecho mal y se quedan con la idea de que todos estamos mal. Yo pregunto, ¿es sinónimo sostenibilidad que es sustentabilidad? Y ahí hay un par de definiciones interesantes en donde yo además quiero recalcar algo bien importante, ¿no? Todo aquel sistema
que funciona destruyendo es insostenible. Y si hacemos un poco de reflexión, creo que mucho de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por tradición y costumbre. Y tenemos que cambiar ese paradigma. Buenas prácticas ganaderas. Yo trabajo para la Unión Europea desde hace muchos años y llegué con ese concepto a Paraguay. Me quedé a vivir en Paraguay. Pero hoy en día todo el mundo habla de buenas prácticas. Y se le sale la saliva y espumea porque todo el mundo habla de buenas prácticas, así como hablar de bienestar animal. Pero realmente, ¿qué son las buenas prácticas? Y bueno, ahí hay definiciones que ni siquiera voy a leer. Lo único que sí me llama la atención es de que nosotros mismos nos estamos matando porque seguimos mencionando esta palabrita, explotación de animales. No, gente, tenemos que cambiar esa palabrita y hablar unidades de producción animal. Porque si hablamos de explotación, por eso los ambientalistas, por eso los proteccionistas dicen, están haciendo cosas atroces, ¿no? Porque estamos explotando a los animales. Ahora, algo que hay que entender, el concepto de bienestar animal que más fue cuestionado desde 1964, cuando fue el comité de Bramble, él cuando creó las cinco necesidades, fue bajo el concepto de para mejorar la producción animal, no la protección animal. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Yo mi manera de definir buenas prácticas creo que es más sencillo. Y es simplemente decirlo, hacerlo bien, preferentemente a la primera, para poder dar garantías. ¿Y cómo podemos dar garantías? Tenemos que documentar. Tenemos que documentar todo lo que se haga. Tenemos que mensurar. Hay gente que me dice, bueno, pero es que no podemos medir. Bueno, pues implementemos procesos para medir, para calificar, para poder después decir si mejoramos o no estamos mejorando. Y llevar una gestión integral. Pero es importantísimo que quien haga este tipo de conceptos tenga, para empezar, conocimiento. Como me decía, le aprendí a uno de mis estudiantes de maestría que me decía, doctor, yo sí quiero trabajar con usted porque yo sí sé por dónde caga la vaca. ¿No? Y porque hay mucha gente que no tiene ni la más pálida idea de por dónde defeca la vaca. Y en esto de buenas prácticas hay que tener bien preciso el concepto. Del campo al plato, como lo decía el doctor Luna en la mañana. Es fundamental. Entonces, esto para mí creo que es determinante. Y bueno, como estamos en una globalización en la que implica comercio exterior, yo creo que tenemos que entender que las prácticas tienen que ser sustentables. No podemos seguir haciendo las cosas así nomás. Hay que llevar registros y creo que va a ser un paradigma que, sobre todo lo digo para los países que estamos supeditados a la exportación. Ya ha habido casos de bloqueo. Ya ha habido casos de rechazo de productos ya estando en puerto de arribo, por listeria, por bacterias, por muchas cosas. Entonces, no esperemos a que recibamos otro golpe fuerte, todo por seguir haciendo malas prácticas. Esta ISO, a mí me encantó cuando fue publicada en el año 2016, porque esta ISO viene a ser la parte que nos faltaba a la gente que estamos en campo, con la gente que está en el frigorífico, por el tema de bienestar animal. Esta ISO hoy dice, ok, yo le compro carne al dueño de este frigorífico. Y entonces la pregunta es, ¿y vos de dónde te provees tus animales? No, que del campo de la señora. Muy bien. Y quiero que me muestre entonces usted qué está haciendo en buenas prácticas y en bienestar animal. Nada. Si le sigues comprando a la señora, no te voy a permitir recibir tu ganado, tu carne en mi país. No, pero yo sí hago buenas prácticas. Entonces, ¿dónde está la falla? Con el señor que transporta. ¿Haces buenas prácticas? No. Entonces, si usted quiere seguir mandándole la carne al frigorífico, ya no utilice este transportista o métalo a capacitar en buenas prácticas y bienestar animal. Entonces, esto es algo que salió en el 2016, que todavía mucha gente ni siquiera la conoce. Yo quisiera que levantaran la mano, ¿quién conoce esta ISO? ¿Cuántos? ¿José? No. Ni idea. Entonces, yo creo que información hay mucha, pero ahí está.
Y esto ya nos alcanzó. La norma de bienestar animal en frigoríficos, para que tengan ustedes una idea, se publicó en el año 2003 y apenas hasta el 2008, 2009 se empezó a respetar en los frigoríficos. Somos de lento arranque. Bueno, otra más. Y se lo pongo porque es problemática actual. Este individuo escribió este libro que se llama, como lo dicen ahí, Farmagedón, y que no es otra cosa más que un documento que es algo parecido al de 1964, más actualizado, en donde sí sataniza totalmente muchos conceptos en producción, pero en especial pone en cuestionamiento el trabajo del veterinario con respecto al uso de antibióticos. Fue muy noble el comentario que hizo el doctor en la mañana, pero creo que el principal precursor somos nosotros mismos, que hacemos uso y abuso porque no usamos laboratorio, porque no tenemos principios de epidemiología, por muchas cosas, y bueno, también cuestiona el tema de orgánico, ¿no? Yo me río con todo respeto cuando alguien ve, sobre todo en la miel orgánica. ¿Cómo le hiciste para producir miel orgánica? Yo digo, porque que yo sepa, las abejas polinizan abiertamente, pero no les puedo decir, no pases al campo de la señora porque acaba de fumigar. Esa es una tontería, es una mentira que vende. Y la otra mentira que dice, cuando te ponen orgánico, que te dicen, libre de esto. Entonces quiere decir que si no tiene orgánico, sí es contaminante. Y es un juego de palabras. Y tenemos que cambiar eso, porque nosotros mismos nos estamos haciendo harakiri. No hay que buscar enemigos, adentro tenemos el problema, cambio de paradigma. Y bueno, esta fotografía me gusta mucho porque no quise poner el nombre de quien patrocina esto. Es un señor que se llama Bill Gates. Ya hoy en día puedes comerte una buena hamburguesa a partir de un clon en laboratorio, porque él justifica que le mete plata para la gente que no come, que son millones. Y este señor es el Midas, porque donde toca hace plata. Y está muy metido Bill Gates en esto. Y nosotros seguimos pensando todavía en tradicionales prácticas ganaderas. Y bueno, ayer dejé que hablara Jorge sobre este tema. Estábamos conversando en la noche, pero esto es una realidad, señores. Yo sé que tengo pinta de alemán, pero soy mexicano 100%. Y vengo de una cultura prehispánica en donde se siguen comiendo insectos. Con un buen tequila, ¡ja!, espectacular. En especial estos grillos, que son con limoncito y sal y un par de tequilas bien servidos. Pero ven ustedes lo que compite contra la ganadería tradicional. 1 kilo de insectos requiere 2 kilos de alimento. Y la FAO, que es un organismo internacional que a veces dice la verdad y otras no, dentro de sus dicen que sí, dicen que para el 2050, como lo que dijo el doctor también, y me causa la admiración, porque si te pones a ver siempre hablan del 2050, algo está pasando. En el 2050 el tema es de que casi prácticamente toda la humanidad vamos a comer insectos. Bueno, I'm sorry, my dear. I'm sorry. Claro, por supuesto. Bueno, yo quiero ser muy concreto. Tengo tiempo. Tati no ha levantado la mano, entonces todavía tengo tiempo. Yo voy a hablar de buenas prácticas, a lo que me dedico. Yo me dediqué 23 años a la parte de salud y en el año 2000 colgué los trastos y me dediqué desde entonces al tema de bienestar animal y buenas prácticas en producción primaria de bienes de origen animal, con énfasis únicamente en bovinos, productores de carne, bovinos de leche, con énfasis o con la finalidad de exportación. Les hablo claramente a lo que me dedico. No me dedico a la agricultura familiar ni de traspatio, únicamente el tema de el que quiere mandar a Europa, porque de allá vine yo para acá. Entonces, yo considero que hay nueve nuevas prácticas, buenas prácticas ganaderas que tenemos que manejar. Por efectos de tiempo, no voy a poder tocar más que un par de ellas, y quiero llamar su atención a la buena práctica de alimentación. ¿Cuál es el enfoque? Pues el enfoque que tiene la alimentación, que no es lo mismo que la nutrición, y creo que todo el mundo estaremos de acuerdo, es simplemente que el que tiene la capacidad de transformar
la proteína vegetal a la proteína animal, le demos certidumbre y garantías de que sea una materia prima inocua, que sea una materia prima que permita ser manejable, que reduzcamos las posibilidades de contaminación cruzada, para entonces poder decir, lo que te estoy poniendo en el plato no te va a hacer daño, independientemente de la Escherichia y de la Salmonella, que esa no respeta ni a su madre, ¿no? Entonces, pero algo interesante, y es algo que tenemos que entender, una buena práctica que por el tiempo no me da para conversar es, todo aquel productor que quiera exportar y no tenga un sistema de trazabilidad, que ni se preocupe en meterse porque no le van a hacer caso jamás. Porque el feedback tiene que ser así. Y esto se dio a partir de Vacas Locas. Mi buen amigo Marcos Jiménez, que estaba muy nervioso porque es la primera vez que está entre veterinarios, estaba así temblando el pobre Marcos porque es un capo en la práctica, dijo una cosa que se equivocó nada más por 10 años. Él dijo que a partir de 1995, y no, es 1985 Vacas Locas. Y no es que se transmita, esa es otra mentira, porque acuérdense que es un prión. Todos lo tenemos, todos. Se requieren circunstancias y condiciones para que se exacerbe. Y con Vacas Locas fue eso. Pero el paradigma que se rompió con inocuidad fue que personas que hubo gente que murió, y preferentemente mujeres, y mujeres veganas, ni siquiera eran carnívoras. ¿Y saben por qué murieron de vaca loca? Porque se logró demostrar, comprobar, que utilizaron cremas para su embellecimiento de becerros nonatos, suficiente para la transmisión de la vaca loca, del prión. Entonces aquí vino a cambiar todo. Ese año trabajaba yo para mi ministerio en México y me fui a ese brote en el Reino Unido y cosas espeluznantes porque era así. Entonces esto fue lo que dio todo el cambio. En buena práctica de alimentación, yo considero que hay 2 puntos críticos que tenemos que tomar en cuenta los veterinarios o los especialistas en el tema. Independientemente de hablar de inocuidad y de calidad, vean ustedes esta fotografía, ¿no? Aguas miserables que se siguen dando, ¿no? Y que la gente dice, bueno, doctor, pero que se la bebe. Pues claro que se la bebe porque tiene sed, papito. Pero a ver, tómate la voz. Y además de eso, acuérdense que como bienestar animal es el concepto de qué tanto tardas en beber, el individuo tarda en beber agua y en comer alimento. O sea, hambre prolongada y sed prolongada son sinónimos de malestar o no de bienestar. Y en el campo eso es muy clásico. Entonces hay que ir entendiendo que son conceptos. Ahora, ¿por qué hablo de todo esto? Porque al final de cuentas, y fue lo que me dio mucho gusto cuando me invitó el doctor, es que hay que hablar. ¿Cuál es el fin de todo esto? La inocuidad. Para eso estamos acá. No tanto para producir más kilos ni más eficiencia, no, en garantizar al que se va a comer el bife que yo produje o la carne que yo produje, etcétera, no te va a hacer daño. Y bueno, el tema de proveedor confiable, ¿no? Esa certidumbre de que esos alimentos que se está comiendo el ganado estén libres de fertilizantes. Y miren, los glifosatos están haciendo maravillas en contra de nosotros, ¿eh? Y cada día es más y más y más los casos positivos causantes de este concepto que hoy leí un reportaje que me causó, vea, los pocos pelos que me quedan se me cayeron. Nanoplásticos. ¿Han oído hablar de eso? Nanoplásticos. En castellano, porque vi que viste cara de Juan. El tema de los plásticos desechables no solamente para en el tema, con todo respeto, que se ha vendido de marketing, que es muy cierto, que la tortuga quedó amarrada y que trae el... No, ahí no llega, sigue. Se desintegra ese plástico a nivel nano o micro y se disuelve y entra a los cuerpos de agua, mantos freáticos. Y eso lo estamos bebiendo, por eso hay que tomar vino siempre, para evitar el problema, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en los edificados?
me dio gusto escuchar un ganadero como Marco Jiménez cuando habló del síndrome urémico hemolítico. Y no quiso dar la cifra porque a lo mejor no la conocía, pero yo la conozco desde hace 10 años. 400 casos por año, muerte en niños y en ancianos en la República de Argentina. Y si me equivoco, que me corrija el doctor. 400 casos, que no se dice porque es una papa muy caliente. ¿Y cómo la contraen los humanos? Comiendo carne molida de hamburguesa mal cocida. Como reflejo de ese excremento, de esa bosta que está pegada en el bovino, en el corral, y que hasta es así como clásica, ¿no? Y cuando llegas vos y dices, oye, están sucios, tú no eres de campo. Las vacas tienen que estar con bosta hasta el cansancio, ¿no? Y estamos viendo ahí los resultados. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque, señores, esto lo vengo siguiendo desde hace más de 20 años. Las micotoxinas. ¿Han oído hablar de ellas? Las micotoxinas que cada vez toman más presencia en el ámbito productor de leche y en los confinamientos intensivos. Porque dentro de las 800 variedades de micotoxinas que se conocen, una de ellas, en leche, aguanta la pasteurización y nos la estamos ingiriendo. Y ya les voy a decir qué nos pasa. Ahora, ¿por qué me gusta este tema? Porque aquí me imagino que hay colegas que se dedican a la reproducción. ¿Me podrían levantar la mano quién se dedica a la reproducción? ¿No hay nadie? Pues entonces puedo decir muchas mentiras. Aquí el doctor ya. Bueno, yo le pregunto al doctor, ¿cuántas veces has visto problemas de ovarios quísticos y le echas la culpa a todo el sistema reproductivo? ¿Y cuántas veces has pensado que es por presencia de la vomitoxina, que es una micotoxina? Ganado de carne, ganado de incluso engorda de cerdos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que el ganado vomita o rechaza el alimento y le echa la culpa al nutriólogo, que también puede ser cierto, pero muchas veces es por la presencia de esa micotoxina que crea justamente la condición de rechazo o de vómito? Entonces es más allá de lo que pensamos el tema de micotoxinas y que estamos haciendo realmente pocas cosas. A nivel de leche, la micotoxina se transforma y hay efectos devastadores. Esta micotoxina es específica, fue diseñada, si es que existe algún creador, y es específica para el sistema reproductor. Tiene todas las condiciones y todas las características y todas las propiedades para trabajar única y exclusivamente a nivel de sistema reproductor por esa capacidad secuestrante que tiene. Y que es un tema que no me voy a meter en él porque no soy especialista, pero que los reproductólogos creo que estarán de acuerdo conmigo, que es más allá de simplemente hablar por hablar. Tranquilo, va a haber la charla en memoria, PDF, así es que lo que por ahí no se anote, lo van a tener en el documento, con mucho gusto. Y no la cobré, Tati. Bueno, ¿por qué hay que buscar micotoxinas? ¿Por qué hay que identificarlas? Primeramente, porque hay pérdidas. Primeramente. Segundo, y creo que todas son importantes, pero para mí la segunda es esta. En un trabajo que hicimos en mi país, cuando todavía yo vivía en México, el 46% de las mujeres que dieron positivo a cáncer cérvico-uterino, logramos demostrar que el detonante fue aflatoxinas. Y aflatoxinas hay en todo, en el mate, en el café, en el vino, en el pan, en todo. No he encontrado todavía en tequila, ahí todavía me quedo tranquilito porque ese no me limita. Pero de que es preocupante, señores y señoras, es más allá. Yo no conozco qué se esté haciendo por acá, me gustaría conocer. Tengo 20 años corriendo atrás de la micotoxina, al igual que el síndrome urémico, porque mi primera formación es epidemiología, y creo que hay cosas interesantes y que son de salud pública. Lo decía creo que el doctor en la mañana, ¿no? Yo no solamente me quedaría con el poder de la firma, mi querido doctor, no, yo me quedaría con la capacidad del médico de ser la primera barrera
para poder mitigar muchos problemas. Porque lo que dijo mi colega y amigo es muy cierto. No hay ningún fármaco, ningún remedio 100% seguro, de nada, ni biológico, ni de nada. Pero podemos aplicar buenas prácticas para mitigar, independientemente de la capacidad de los agentes por mutar o resistir, etcétera, etcétera. Otra buena práctica que por tratarse en el contexto en el que estamos me atreví a mencionar hoy es esta buena práctica que yo le llamo uso, y entre paréntesis le pondría y abuso de productos químicos farmacobiológicos de uso veterinario. Muchos de aquí somos más o menos de la misma rodada, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando empezábamos haciendo clínica, había muchos productos que no existían en la línea veterinaria y usábamos de la línea humana. Hoy, por suerte, ya hay productos espectaculares que rebasan incluso el espectro humano, ¿no? Pero bueno, ¿seguimos haciendo uso o hacemos abuso? Y bueno, el objetivo de esta buena práctica, yo me quedaría con la parte importante. Bueno, dos cosas interesantes. Primero, la parte importante que es que el producto no debe alterar la inocuidad del bien de origen animal que estamos produciendo. Creo que ese es el primer precepto, pero si no aprendemos de farmacología, ni de parasitología, ni de fisiología y todas aquellas materias afines que nos hacen hablar de la dinámica, etcétera, etcétera, vamos a seguir con los ojos vendados. Y número dos, porque Jorge sé que esto lo maneja mejor que yo, lo ha vivido, fue funcionario de primer nivel del SENACSA, ¿no? El tema de que el uso y el abuso de productos farmacobiológicos pueden manejarse como un obstáculo técnico para el comercio, no solamente nacional, sino internacional, y cerrarte los mercados. Estando el producto en puerto, de arribo. Miren que yo he trabajado mucho tiempo en Uruguay y muchas veces ya estando en puerto, de destino, rechazo por alguna razón. O sea, ahí les conviene más perder. Bueno, experiencias en México, tuvimos la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, que somos el único país que logramos erradicarla. Pero esa enfermedad vino caminando desde China, llegó a Canadá, ya autorizada la importación, la prohibieron porque tenía niveles de residuos por arriba de lo permitido para ser ingestados por el humano. De Canadá bajaron a Estados Unidos, ya en San Diego, California, autorizada la importación, rechazaron también el producto porque estaba por arriba de los niveles. Y miren que los yanquis eran más lácteos que los canadienses. ¿Y quién cree que compraron las 80 toneladas de carne de conejo? México. México. Y para adentro, mi fielder. Fueron 8 meses de campaña, tremendo tema. Bueno, las buenas prácticas en el uso de productos químicos farmacobiológicos veterinarios, lo dijo muy claramente el doctor, así es que yo no simplemente lo voy a puntualizar, ¿no? Va desde la prescripción, pero yo hago énfasis en la disposición, que es tan malo como la sobredosis. Y yo quiero que me digan en qué campo no se da que acabas el producto y lo tiras al piso, al ladito. Ahí se queda, no pasa nada, ¿no? Y llegas a decirles, oye, eso está mal, qué delicadito me saliste, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que el concepto del uso del producto es para mejorar el desempeño, pero aquí viene un concepto interesante que ya escucho con los colegas en Paraguay. Ya es cada vez más alta la protesta o la negación a uso de promotores del crecimiento. Y muchos colegas que vivían con éxito de esto, decían, ahora ¿cómo le voy a hacer si ya no voy a poder utilizar promotores del crecimiento? Entonces es todo un paradigma. Otro punto crítico, así como lo dijo el doctor, que no hacen, quiere decir que ya se me estaba acabando el tiempo, que no hacen, mi reloj está más alto que el tuyo, que no hacen diagnóstico de situación. La gente vacuna porque es tradición, lo dijo muy claro el doctor. Lo que pasa en este campo no puede pasar en el vecino, aunque sean vecinos, aunque sea el mismo propietario. Son dos eventos diferentes. Ni lo que pasó ayer va a pasar mañana, no puede ser. Y seguimos trabajando a ciegas. Bueno, yo nomás aquí quiero tocar en la parte de resistencia, porque el doctor habló mejor esto que yo, que un tema tenemos que entrar en los veterinarios, el efecto de la eutrofización, que ya es un problema serio.
Y es un problema serio porque estamos contaminando los mantos freáticos y estamos causando pérdida de microplancton y muchas cosas más. Y bueno, el uso y el abuso, que es todo un tema. Cadena fría. Yo no quiero hablar acá lo clásico, ¿no? Lo clásico es, pero vean ustedes, en una camioneta ahí va el producto. Ese es lo clásico, no. Yo voy a la buena práctica de saber colocar los productos en la heladera, quitando alimentos y comidas de humano. Y el error que se comete de poner en la tapa biológicos. Y son detallitos, le echamos la culpa al laboratorio, pero es desde el mal manejo de la conservación. Periodo de carencia. Otro tema que ya lo mencionó perfectamente el doctor. Y con el tema de la ivermectina 3,850 se amplían los tiempos, 122 días de retiro. Y mucha gente esto no lo está tomando en cuenta. Yo conozco colegas, con todo respeto, que dicen, antes de que se muera, ponle un piquetazo y que se vaya al frigorífico. Entonces, resistencia. Otro error que se comete mucho, ¿no? El uso y el abuso de bactericidas y bacteriostáticos. No podemos ni debemos usarlos al mismo tiempo porque uno inhibe al otro. Y entonces todo esto es un complejo que le echamos la culpa y por eso se crean las famosas resistencias. El tema de fecha de caducidad. Ustedes van a decir que esto es de teoría, pero miren, yo visito muchos campos y lo primero que encuentro siempre es grandes cantidades de vitamínicos, de minerales caducados. Y que los siguen utilizando porque les costaron plata. Todo por no llevar un buen control. ¿Por qué fallan las terapias de antibióticos? Muchas razones. Pero yo creo que las más comunes son siempre que se cortan los periodos de tratamiento, hay uso y abuso, en fin. Hay que entender también que hay resistencia natural y eso es algo que no podemos, incompatibilidad, y es algo que no podemos evitar. Es parte de la misma dinámica de las poblaciones. Un ejemplo de un registro que yo utilizo y que como buena práctica tenemos que instruir a los administradores de los campos, ¿no? Llevar un control sencillo en donde podamos sobre todo tener ese tipo de información. Igualmente para el almacenamiento, ¿no? Tener unas pequeñas tablas con información básica. Bueno, el tema de disposición. Lo ideal es que hubiera ahí un lugar específico, lindo y bien señalizado. La verdad es otra. Eso es lo que encontramos y que da risa y da preocupación. El bovino tiene capacidad olfativa mejor que nosotros y tiene capacidad de poder decir, aquí hay un ambiente que no es el que yo acostumbro a oler, algo me va a pasar. Desde ahí ya estamos hablando de una mala práctica o una buena práctica. Y bueno, lo que conversábamos ayer con el doctor, ¿no? ¿Quién de ustedes aquí, levanten la mano, y no es examen profesional, hacen su ejercicio práctico en clínica de aplicar cualquier producto y le reportan a la autoridad qué tan bien trabajó o qué tan mal trabajó el producto? La famosa farmacovigilancia. ¿Verdad que nadie? Ahora, yo la cambio, ¿no? Es que a mí se me presenta sábado a las 3 de la tarde o domingo a las 8 de la mañana. No hay nadie tampoco como autoridad para responder. Así es que es un ciclo viciado. Bueno, yo quiero concluir con esto. El tema de certificar las buenas prácticas. Yo creo que esto es algo a lo que tenemos que tirarle todos los productos, a la gente que estamos en el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de poder dar certidumbre que lo que estamos produciendo no te va a hacer daño. Yo te puedo creer, doctora, y más si eres mujer, pero demuéstrame con papelitos. ¿No los tienes? No te creo. No te creo. Hay un principio básico en gestión de la calidad que dice, lo que no es documentado no es creíble. Bueno, ni el matrimonio firmado se cree. Imagínense una buena práctica. Ahora, para el tema sustentable, hay una norma que me gusta mucho usar, que es sistema RAS, porque manejan, fíjense ustedes, manejan básicamente, este es del 2017, quien la quiera con mucho gusto se la proporciono, manejan 99 criterios técnicos, más 15 criterios críticos, y finalmente 15 principios. Y de esos 15 principios, estos son los 5
que podemos aplicar perfectamente como veterinarios. Y ahí aparece en negrillas bienestar animal. O sea que no es inalcanzable. Ahora, algo interesante, ¿no? Lo decía una ingeniera o alguien que está en la parte agraria, agronómica, ¿no? El tema del manejo integral sustentable de los pastizales. El día que quieran yo les presento, tengo un amigo que es, para mi gusto, el mejor especialista en, ya no se llama sistema racional Boisson, ahora se llama sistema regenerativo de producción de pastizales. Porque hay que entender que es una forma interesante de trabajar y que ha abatido el uso de ivermectinas y muchas cosas en campo, no es teoría. Y bueno, el tema del impacto de lo que sería el impacto ambiental, que hay que evaluarlo. Finalmente, las buenas prácticas ganaderas sustentables están amarradas con la seguridad alimentaria. Y nosotros como veterinarios tenemos el compromiso de generar productos que sean suficientes para alimentar, que no hagan daño y que tengan calidad, porque al final de cuentas van a ser consumidos por el humano. Y nosotros como veterinarios tenemos la obligación de estar con la garantía de que el acceso a ese producto a partir de poder hacer buenas prácticas en la productividad y el tema relacionado con vulnerabilidad. Es todo un concepto, es una palabra nueva. Yo preguntaría si en esta facultad existe la asignatura seguridad alimentaria. Y nos tenemos que meter. Pero si tienen tranquilidad, también les puedo decir que la asignatura bienestar animal está instaurada en la facultad. Y en el año 2000, casi todas las facultades de América Latina firmaron ante la OIE en Roma que había compromiso. Si les gusta un poquito de tranquilidad, Paraguay apenas está entrando en ese tema, o sea que vamos caminando muy mal. Una salud, un mundo, un bienestar, una salud. Y hoy por hoy se entiende que en el tema de salud animal, como aquí lo ven ustedes, el 60% de las enfermedades humanas nos provienen de la zoonosis. Hoy sabemos que en la salud animal muchas de las enfermedades generan pérdidas por arriba del 20% de la productividad en las especies que se ven afectadas. Y hoy ya empezamos a hablar de enfermedades emergentes y reemergentes que hace 40 años, tosferina, varicela, están regresando. Y fuertemente, ahora hay un grupo, una nueva moda, ¿no? La gente que está en contra de las vacunas y que ha hecho un paradigma importante de poner en ridículo a los que hacemos epidemiología y el tema de inmunosupresiones y todo ese tema, ¿no? Entonces, no la tenemos fácil. Me quedo con esta diapositiva. El tipo va a comer y le dice el mozo, ¿qué prefiere comer usted? ¿Un bife de vaca loca, un pollo con hormonas o un pescado con mercurio? Y el tipo le dice, bueno, mejor voy a comer un plato con vegetales. Y le dice el tipo, ¿con pesticidas o con hepatitis? Y entonces le dice el tipo, un poco de agua puede ser. Y dice, ¿agua de pozo o agua de desagüe? Nos da risa, señores, pero ya nos alcanzó el siglo XXI y mal. Muchas gracias. Iniciamos una ronda de preguntas, si hubiera alguna pregunta para hacerle al doctor. Particularmente agradezco el abordaje, ¿no es cierto? Y creo que un poco la charla del doctor cierra la jornada de hoy uniendo varios temas, ¿no? Y creo que es muy útil porque abordó de una manera práctica y sencilla lo que creo que todos pensamos, ¿no es cierto? Y todos vivimos, sobre un abordaje del bienestar animal llevado al llano, ¿no es cierto? Creo que esto es muy útil, es personal. Gracias. Y creo que la segunda vez que lo escucho y en las dos interpretaciones me parece que ha estado muy bajada. Sus charlas fueron distintas, pero de alguna manera unió todos los temas, ¿no? Así que muy valioso. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Yo aclararle una cosa, ¿no es cierto? Que el bienestar animal no es un tema nuevo, no. Es un tema
que surge cuando el hombre necesitó tener cerca los animales, y ya desde entonces el hombre pensaba que no había que comer los animales enfermos, o sea que la inocuidad de los alimentos estaba presente hace 10.000 años atrás. Y el que más habló del tema de inocuidad fue Hipócrates, o sea, hace 2.300 años, que decía que tu alimento sea tu remedio y que tu remedio sea el alimento. O sea que creo que con esto cerramos todos los temas. No sé si hay alguna... Una de dos, o todo se escuchó, se entendió bien, o desde el principio ni menor idea. Entonces, me quedo con la primera idea. Muy buena. Muchas gracias. Felicidades por los 50 años. Merece unos tequilas. Bueno. Ahí tienen mis datos. La charla se queda en la memoria del colegio, pero si alguien quiere, todos los documentos que ahí aparecen los tengo en PDF, en español, para que no haya problema de que no hablo otro idioma. Necesitamos leer más, colegas, y meternos y dejar de pensar únicamente en que yo produzco, gano plata, o hacen como que me pagan y yo hago como que produzco. Tenemos que empezar a abrir. Yo ya voy de salida, como muchos de los pocos aquí presentes. Ya vamos de salida. Hoy cambió mi paradigma porque tengo un hijo. A los 66 años tengo un hijo de 7 años. Cambió mi paradigma. Pero me preocupo ahora más porque ¿qué le estamos dejando a las nuevas generaciones? Un planeta altamente contaminado. Esas fotografías que vemos del oso polar caminando en la ciudad son críticas. El cambio climático, que también está satanizado, también ya nos alcanzó. Y cierro con un comentario muy sencillo. El cambio climático ha sido tan contundente que los ciclos de vida de las garrapatas, de los mosquitos, ya se acortó, independientemente de las cucarachas. ¿Por qué? Porque son entidades vivas que desde que nacen genéticamente traen la información de tengo que sobrevivir. Entonces, y nosotros seguimos peleando acá muchas cosas que ya 75 años atrás dejamos de hacer. Les deseo felicidades a todos, muchas gracias, doctor, y felicidades a todos.